funciona la cosa, porque parece no ser tan simple. Por eso está con nosotros el escribano Germán Toyé, que nos ha venido hablando del tema en otras oportunidades. Exactamente. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Bueno, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Cuando usted vio este caso, ¿qué fue lo primero que pensó? Bueno, se me vino a la cabeza un poco principalmente la importancia de lo que es el asesoramiento, y me llamó mucho la atención. Bueno, el caso tiene un montón de aristas que son re interesantes para analizarla. Por ahí la falta de previsión o de asesoramiento, hay que ver si realmente, digamos, lo que ella escribió, ahora lo podemos hablar en particular, si el testamento o el escrito que presentó el encargado del edificio realmente es auténtico, si realmente fue hecho por ella. Hay muchas cosas que me llaman la atención, principalmente siendo una mujer de letras. Es medio vago porque no es muy claro porque le dice que ahí está. Claro, que se queda a cargo, ¿no? Quiero dejar certificada mi voluntad de que en caso de mi desaparición u otro accidente, mi gata Nini deberá quedar a cargo de Alberto Mesa. Certifico con mi firma, Beatriz Arlo. Este es uno, porque hay dos papeles, me parece, ¿no? Ese es uno, es el de la gata, y otro es el del departamento. Está. Alberto Mesa queda a cargo de mi departamento después de mi muerte. Y también queda a cargo de mi gata Nini, que te aprecia tanto como te aprecio y valoro yo, Beatriz Arlo. Yo no sabía, no lo había visto que estaban los escritos. Lo que sí que hay que aclarar, que ya lo hemos visto. Desde el punto de vista estrictamente legal, existen dos formas de testar. Esta es una, ¿sí? De puño y letra. De puño y letra, el Código Civil Comercial reconoce lo que son los testamentos hológrafos. Vos podés tranquilamente establecer un testamento de puño y letra, no hay ningún problema, siempre y cuando sea de la propia persona. ¿Sí? Sin un escribano delante. Exactamente, sí, es la forma por ahí más rápida, fácil y económica para el testador para hacerlo. No necesitas ir a una escribanía ni nada, pero después vemos que al final, bueno, puede llegar a tener más dificultades con posterioridad, como vemos ahora. Primero, para que sea, digamos, los requisitos formales son que esté hecho de puño y letra de la persona, esté fechado y tenga la firma al final. Lo que pasa es que, bueno, puede presentar algunos problemas, porque para que esto después pueda ser tenido como auténtico y hacerlo valer, bueno, hay que llevarlo a un juicio, ¿sí? Y probarlo que efectivamente era la firma y era la voluntad de ella, ¿sí? Aún cuando no haya quien se oponga, porque acá aparece la figura del ex marido. Aún cuando no haya quien se oponga, ¿no? Porque, claro, el juez tiene que aprobar ese testamento bajo una serie de requisitos formales, principalmente desde ya que probar que era la firma y el puño y letra de ella. Cuando se trata de una persona que no es heredero natural, estamos hablando. Porque sí, si no, necesitaría... Sí, no, lo podría necesitar, porque recordate que muchas veces si nosotros tenemos herederos que ya por ley nos heredan, podemos mejorarlos. Así que mejorarlo en lo que la ley nos permite, que son ciertos porcentajes que están establecidos. Pero lo importante, a mí me parece que esto está bueno porque trae a colación un poco la importancia también de la función nuestra, la del escribano. Nosotros en ese caso, en el caso de que Beatriz hubiese decidido, digamos, ir a un notario, en ese caso le hubiese dado la garantía y la certeza, primero, de la autenticidad del acto. Se hace con 2 testigos. Como queda sentado en el protocolo notarial, se garantiza de que eso no se va a perder. El notario también te garantiza que la persona, digamos, que lo hace con plena libertad, que es su verdadera voluntad de estar de cual o tal manera. Pero, bueno, en el caso de que eso sea así, como usted lo plantea, con los testigos y con el notario, con el escribano. Eso es por acto público, se llama. Sí, por acto público. Después no se necesita la intervención de un juez, entonces. No, lo único que se necesita es llevarlo al juicio, digamos, sucesorio, para que el juez directamente lo tenga, apruebe ese testamento y reconozca los derechos de la persona por la cual se testó. Es más rápido. Claro, exactamente. No se necesita todo ese proceso de discusión posterior que están teniendo ahora, ¿no? Ahora, supongamos en este caso en particular que van a un perito caligráfico, ¿no? Y verifican que la firma es ella. Va a haber un juicio oficial que lo va a tender a comprobar. Sí. Y se comprueba que efectivamente ella dejó escrito esto. ¿Qué pasa con el ex marido? Bueno, la figura tengo entendido, según los trascendidos de noticias, que estaban separados ya hace mucho tiempo, sin voluntad de unirse. En el Código Civil y Comercial actual es claro, él pierde la vocación hereditaria en ese sentido. También me llamó mucho la atención porque aparentemente ella nunca se divorció, por más que no esté roto el vínculo desde el punto de vista jurídico, no está...
la ley es clara, digamos, que pierde la vocación hereditaria si no hay ánimo, por eso seguramente el juez lo excluyó a él, porque tengo entendido que el ex marido junto con un grupo de amigos tenían la intención de crear una especie de fideicomiso para gerenciar bueno, todos los libros, creo que había unos discos de jazz muy importantes que ella tenía y demás, pero bueno, obviamente de que en este caso eso quizás se pueda terminar de gestionar ese acervo cultural de otra manera, porque en un principio, porque también es importante lo siguiente, Beatriz, el encargado está queriendo, o por lo menos él invoca un derecho sobre el departamento, ¿sí? Que aparentemente, según tengo entendido, era el departamento que la familia y el ex marido querían justamente vender para financiar todos los proyectos, digamos, de gestión cultural que tenían por otro lado. Es decir, quizás después, si en caso de que el juez le reconozca el derecho al encargado sobre ese departamento, bueno, el resto de los bienes que pudo haber quedado, bueno, eso en principio, si no lo reconocen como heredero el ex marido, esa herencia quedará vacante. Y dice, en el escrito dice dejo a cargo. ¿Es lo mismo que heredo? Le regalo, le entrego. No es lo mismo, por eso hay una falta de precisión en la terminología utilizadas, por eso, digamos... y se puede argumentar que ella no muy estaba... seguro de la forma en la cual está redactada. Claro. Que ella no estaba en sus cabales. O también es otra herramienta también que también se deberá probar. Porque ella murió un poco tiempo después, digamos. Claro, entonces, sí. No, bueno, muchas veces a nosotros nos pasa de que eso es muy habitual, que hay veces que uno cuando es muy difícil, nosotros los escribanos tenemos audiencias con la gente mayor, muchas de ellas que no están en una situación de salud muy buena, pero cognitivamente muchos están bien. Y le dice, sí, es lo que usted quiere, sí, es lo que yo quiero, se lo preguntaba varias veces, tratar de acercar y preguntar, que haya, lo que voy es que haya fallecido a la semana, no necesariamente. No, bueno, habrá que ver la historia clínica de la persona también. Entonces, si le decimos, ¿cómo se prueba que esto es real? ¿Con un perito caligráfico y nada más? No, bueno, ahí resolvés solamente el tema de la autenticidad, de que ella fue la que lo redactó. Después existen otras aristas de análisis, como decía recién, que haya sido la voluntad de ella legar ese departamento, porque decir que se quede a cargo... ¿Y eso cómo se demuestra? Es un poco vago, ¿no? Claro. Y bueno, ahí estará la pericia de los abogados y la interpretación que al final le termina dando el juez. O sea, verdaderamente ahí lo que prima siempre es interpretar cuál es la verdadera voluntad del que está atestando. Es muy difícil. Es muy difícil. No es por nada, pero bueno, es como que me parece que es un lindo caso para resaltar la actividad nuestra, o sea, la función notarial que, bueno, que claro, le brinda... no se existiría si hubiera habido un escribano por medio. No, claramente, porque, bueno, justamente nosotros tenemos audiencia con las personas, verificamos si es su voluntad o no de hacerlo, qué es lo que desea hacer. También nuestra pericia es redactar de manera adecuada cuál es la voluntad de esa persona a la hora de redactar el testamento. Bueno, también está la ventaja de que resguardamos en el protocolo el testamento y eso queda asegurado, o sea que eso no se pierde. Sí. Esta no es la primera vez que algún famoso, por decir casos conocidos, le deja sus bienes a una tercera persona por fuera de su familia, digamos. Pero en muchos casos, yo me acordaba que fue noticia hace muchos años, el caso de Sarita Montiel, la española, actriz cantante española, que le dejó al chofer todo, pero lo dejó expresamente escrito con un escribano, con todo, y no hubo tutía, la familia no pudo reclamar nada. Claro. Después, bueno, ahora también hay otros casos que se han dado en los últimos tiempos. Bueno, recordamos a la audiencia de que existen, en caso de que uno tenga herederos legitimarios, se llaman, digamos, la ley nuestra establece ciertos porcentajes. Bueno, no sé cómo es en España, capaz que tienen otra. Bueno, no existe todavía en España ciertos porcentajes de legítima, pero quizás ella no tenía hijos o no tenía cónyuge o un ascendiente. Ahí no me acuerdo cómo era la cosa. Y donde hay un lío grande es la familia de Chespirito. En México. En México, porque también ahí Gómez Bolaño no dejó claro.
tenía hijos, tenía una ex mujer y Florinda Mesa que se están disputando ahora los derechos, Claro. no solamente los bienes, sino Claro, los los derechos de derechos las obras, que también son un tema aparte, ¿no? Sí. Es Porque, muy interesante. Sí, lo de los derechos de las obras artísticas, literarias y científicas, eso encima son derechos que la titularidad se prolonga, depende de los casos, 40, 50, depende de qué tipo de obra, 40 o 50 años después de la muerte. Claro. Eso está establecido en la ley de derecho de autor, que también es otro tema también interesante. Sí, está bueno, sí. Y en algunos casos 100 o no, 100 años. No, a 100 no llega ninguno, no. ¿Ninguno? A 100 no. O sea, ¿No? 50, 70 en algunos casos. Ajá. Sí. Eso está en unos tratados internacionales de Berna, se llaman, Ajá. y en la Ley Nacional de Derecho de Autor. Hoy se casa Jeff Bezos, que es otro tema para charlar. Sí, eso lo vi, es espectacular. No nos invitaron, Cristian. No nos invitaron, pero parece que hay un contrato prematrimonial increíble. Espectacular, ¿no? Porque tiene tanta plata que ni él sabe la que tiene. Sí, vi que había protestas en Venecia porque Sí. se oponen los ciudadanos de ahí. Bueno, estaban en protesta porque había alquilado Venecia para... Sí, prácticamente. Pero también es interesante el ejercicio que hace a la hora de dejar en claro qué cosas siguen siendo de él y qué cosas no. No, bueno, sí. Qué cosas va a compartir con Lo su hemos novia. dicho muchas veces, el amor eterno mientras dura. Entonces, tal cual. Y eso está bueno porque se prevé de antemano. Claro, sí, lo previó muy Sí, claramente. muy bien. además. Gracias, escribano. No, por favor, un placer. El escribano Germán Toyé con nosotros, ahí tenían los datos por si les quedó alguna duda sobre este tema que puede disparar la inquietud de mucha gente, de otras personas que están en una situación por ahí similar o conocen un caso parecido al de Beatriz Arlo, que es noticia por estos días.